Empezar con la sesión, para que me ayudes con el audio y la grabación, Giovanni. A ver, ¿ahí se escucha bien? Ok, entonces vamos a comenzar la sesión. Buenos días, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas ante este Consejo Distrital Electoral, así como los vocales del INE que nos acompañan. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día 29 de marzo de 2023, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracciones sexta y decimoséptima, 208, 210 segundo párrafo, 212 fracciones primera, segunda, decimoprimera, decimocuarta y decimosexta, 213 fracciones primera, octava y decimotercera del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146 fracciones cuarta, séptima, octava, novena, décima, decimotercera, decimosexta y decimonovena, 147 fracciones primera, tercera y cuarta, 148 fracciones segunda, cuarta, quinta, sexta, octava, novena y decimotercera, 149 fracciones primera y quinta, 151 fracción primera, 152, 155, 156, 162, 163, 164, 166 y 167 fracciones quinta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Le informo que de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Distrital fueron debidamente convocados a esta sesión del día 24 del presente mes y año, y se encuentran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Quiero aclarar que también recibimos la acreditación del representante suplente de Movimiento Ciudadano el día 28, y inmediatamente fue convocado, se le enviaron igual los anexos a la persona. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Tania Ivette Chávez Escobar, presidenta del Consejo Distrital Electoral. Gracias. Blanca Inés Jaimes Castellón, consejera. Gracias. Maricruz Quintero Delgadillo. Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga. Gracias. Miguel Ángel Conde Californias. Gracias. Alejandro Eric Méndez. Gracias. Hago una pausa vocal ejecutiva para informarle que también han llegado los vocales de la Junta Distrital número 5. Bienvenidos, vocales. Prosigo. Del Partido Acción Nacional se encuentra presente Óscar Jaime Sánchez. Gracias. Del Partido Revolucionario Institucional se encuentra Juan Peña Carapia. Gracias. Del Partido de la Revolución, no. Del Partido del Trabajo, tampoco. Del Partido del Trabajo, Edgar Peláez Flores, quien se incorpora.
Del Partido Verde Ecologista de México se encuentra Sadaín. Gracias. Del Partido de Movimiento Ciudadano se encuentra Katia Belén de Villa Ponce. Perdón, es Francisco Javier Pérez Morales. Del Partido Morena, Luis Daniel Ibarra Ramírez. Del Partido Nueva Alianza Estado de México, y Porfirio Hernández Hidalgo, secretario del Consejo Distrital Electoral, presente. Señora Presidenta, de conformidad con los artículos 211, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México y 148 fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar a usted que están presentes 5 consejeras y consejeros propietarios. Representantes de partido político, tenemos un representante propietario y tenemos 6 representantes suplentes y el de la voz. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Perdón, son 5 representantes suplentes. Gracias, secretario. Señoras y señores, es procedente declarar la existencia de quórum legal. Por favor, señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, proceda a informar a los integrantes de este consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia de quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:15 del día 29 de marzo de 2023, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral número 39 con cabecera en Tepexpan. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, informe el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes de la Junta y el Consejo Distrital Electoral, así como la toma de protesta a sus nuevos integrantes en su caso. Es cuanto. Gracias, secretario. En virtud de que dicho informe ha sido circulado con anticipación, le solicito que proceda a someter a votación la dispensa de lectura del informe referido. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura del documento circulado con el orden del día, lo manifieste expresamente. También le informo, señora Presidenta, que el consejero electoral número 4, Cuauhtémoc Miranda Castillo, ha ingresado a la mesa de sesión, siendo las 11:15. Bueno, y seguimos con respecto al consenso de los partidos. Parece que están todos de acuerdo. Sí, señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura del documento circulado con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día han sido aprobados con el consenso de las representaciones partidistas,
y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Informo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretario. Les comento que este informe será anexo del acta y toda vez que no hay manifestación al respecto, procederé a llevar a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de este Consejo Distrital Electoral. Entonces, solicito a los presentes ponernos de pie. Ciudadano Oscar Jaime Sánchez, representante suplente del PAN. Amisadaí Álvarez Ruiz, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. Y Francisco Javier Pérez Morales, representante suplente de Movimiento Ciudadano. Han sido ustedes acreditados ante este Consejo Distrital Electoral para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los Consejos Generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de la gubernatura 2023, por lo que pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se los demanden. Pueden tomar el cuento. Por favor, señor secretario, para continuar con esta sesión de lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al respecto, señora Presidenta, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, declaratoria del inicio de la sesión. Punto número 3, informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes de la Junta y o Consejo Distrital Electoral, así como la toma de protesta a sus nuevos integrantes en su caso. Punto número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 5, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Punto número 6. Informe final sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quien aspira a una candidatura independiente, en su caso, ante el Consejo Distrital Electoral. Punto número 7. Informe sobre la solicitud y registro de plataformas electorales para la elección de gubernatura 2023. Punto número 8. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega de resguardo, de la documentación electoral y de la bodega de depósito de material electoral. Punto número 9. Informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad SORE y áreas de responsabilidad ARE a las personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales realizada por las juntas distritales ejecutivas número 5 y número 38 del INE, con cabeceras en Teotihuacán y Texcoco, respectivamente, Estado de México. Punto número 10. Informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación. Punto número 11.
Informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado, elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este instituto mediante acuerdo IM/69/69/2022. Punto número 12. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. Punto número 13. Informe sobre el avance en la ubicación, instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, el CAT. Punto número 14. Informe sobre la propuesta de lugares para la ubicación de casillas presentado por las juntas distritales ejecutivas número 5 y número 38 del INE, con cabecera en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México, a su consejo, así como del acompañamiento a los recorridos de examinación de los mismos. Punto número 15. Informe sobre el estudio de factibilidad que las juntas distritales ejecutivas número 5 y número 38 del INE, con cabecera en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México, remitieron a esta junta distrital para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. Punto número 16. Informe sobre la solicitud de registro de candidaturas a la gubernatura 2023 ante el Consejo General del IEM. Punto número 17. Informe sobre la aprobación del número y ubicación de casillas especiales y, en su caso, extraordinarias por parte de los consejos distritales número 5 y número 38 del INE, con cabecera en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México. Punto número 18. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora u observador electoral y el estatus que guardan, así como la acreditación ante los órganos del INE en la entidad. Punto número 19. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Punto número 20. Proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023, discusión y aprobación en su caso. Punto número 21. Informe de actividades de la Junta Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero 2023. Punto número 22. Informe y entrega de acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023. Punto número 23. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital Electoral correspondiente al periodo del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023. Punto número 24. Informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Distrital Electoral del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023 en su caso. Punto número 25. Recordatorio sobre la importancia de la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial inicial y de conclusión y la declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. Punto número 26. Informe sobre la captación de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a una candidatura independiente en la elección de gubernatura 2023. Punto número 27. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG/22/2023 no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral, por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, discusión y aprobación en su caso. Punto número 28. Asuntos generales. Punto número 29.
Declaratoria de la clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Dado que no hay manifestación al respecto, por favor, señor secretario, solicite el consenso de las representaciones de partido y someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Es pertinente informarle, señora Presidenta, que el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional se retiró de la mesa de sesiones y en su lugar entró la representante propietaria del mismo partido a las 11:28. Es cuento. Bueno, seguimos con el consenso. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, si más se manifestaron levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fueron remitidos los documentos correspondientes a los puntos del 5 al 27 del orden del día, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Por favor, señor secretario, solicite el consenso a las representaciones y someta a votación la propuesta de dispensa de lectura. ¿Hay alguna observación respecto a la dispensa? Proceda a solicitar. Con gusto, pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeros y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados por el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí, gracias. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, debido a que dicho proyecto de acuerdo les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay manifestación al respecto, por favor, señor secretario, proceda a solicitar el consenso de las representaciones y a votación el proyecto de acuerdo en comento. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo en cuestión, lo manifieste expresamente. Señoras consejeros y señores consejeros, someto a su consideración, a su aprobación, el acuerdo referido. Por favor, quienes estén por su aprobación, síganse manifestando levantando la mano. Gracias. Informa usted, señora Presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, les informo que dicho acuerdo será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe final sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quien aspira a una candidatura independiente, en su caso, ante el Consejo Distrital Electoral. Gracias, secretario. De nueva cuenta, integrantes de este consejo, dicho informe les fue circulado previamente, se ha dispensado la lectura, por lo que pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay observaciones, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión, y por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud y registro de plataformas electorales para la elección de gubernatura 2023. Es cuanto. Gracias, secretario. También este informe fue circulado previamente con la convocatoria, se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay manifestaciones, entonces se tiene por presentado y este informe se anexará al acta de esta tercera sesión. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega de resguardo, de la documentación electoral y de la bodega de depósito de material electoral. Es cuanto. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, también dicho informe les fue circulado previamente, se ha dispensado su lectura y pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay observaciones al mismo, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad (ZORES) y áreas de responsabilidad (ARE) a las personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, realizada por las juntas distritales ejecutivas número 5 y número 38 del INE, con cabeceras en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, también este informe les fue circulado previamente, se ha dispensado su lectura y pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Dado que no hay manifestaciones, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo,
El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación. Es cuanto. Gracias, secretario. También este informe fue circulado previamente. Ya dispensamos la lectura. No sé si tengan alguna observación al mismo. En vista de que no hay observaciones, se tiene por presentado dicho informe y también será anexo de esta acta. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores y señoras integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado, elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2022. Es cuanto. Gracias, secretario. También este informe ha sido circulado previamente, se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay observaciones, se tiene por presentado y también será anexo de esta acta. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. También este informe ha sido circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay manifestaciones, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexo de esta acta. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance de la ubicación, instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, el CAP. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este Consejo, dicho informe les ha sido circulado previamente, se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? En virtud de que no hay manifestaciones, se tiene por presentado y será anexo del acta de la tercera sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la propuesta de lugares para la ubicación de casillas presentada por las juntas distritales ejecutivas 5 y 38 del INE con cabecera en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México, a su Consejo, así como del acompañamiento a los recorridos de examinación de los mismos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este Consejo, también este informe les ha sido circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación? Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, señora presidenta. Solo una pregunta, y es más bien en función de números. Ya saber, de estas dos propuestas que presentan los consejos distritales federales, tanto el 5 como el 38, ¿qué número de casillas correspondería dentro de la demarcación territorial de este distrito 39 de cada una de estas propuestas? El número, si me pudieran dar el dato. ¿El número total? No. ¿Cuántas corresponden al distrito 5 y cuántas corresponden al distrito 38? ¿Sí viene en el informe? ¿No viene desagregado? Si gustan ahorita, al concluir la sesión, les proporcionamos el dato ya desagregado. Gracias, señor presidente. Claro, ¿alguien más desea intervenir? Dado
Dado que no hay más intervenciones, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexo de esta acta. Y por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el estudio de factibilidad que las juntas distritales ejecutivas 5 y 38 del INE, con cabeceras en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México, remitieron a esta junta distrital para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. Es cuanto, señor. Gracias, señor secretario. También este informe les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay manifestaciones al respecto, se tiene por presentado y se formará parte del acta como anexo. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Sí, gracias. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud de registro de candidaturas a la gubernatura de 2023 ante el Consejo General del IEP. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, también este informe ha sido circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay manifestaciones, se tiene por presentado el informe en comento, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la aprobación del número y ubicación de casillas especiales y, en su caso, extraordinarias por parte de los consejos distritales 5 y 38 del INE, con cabecera en Teotihuacán y Texcoco, Estado de México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. También este informe ha sido circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay observaciones, se tiene por presentado y se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Le informo, señora presidenta, que ahí estaba la mesa de sesiones, la representante suplente del partido Nueva Alianza, Sara Anayatzin Arevalo Rodríguez, siendo las 11 horas con 45 minutos. Gracias, señor secretario. Solicito a los presentes ponerse de pie para tomar la protesta de ley correspondiente a la representante. Ciudadana Sara Anayatzin Arevalo Rodríguez, representante suplente de Nueva Alianza, Estado de México. Usted ha sido acreditada ante este Consejo Distrital Electoral para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los Consejos Generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de la gubernatura 2023, por lo que pregunto a usted. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto. Protesto. Si no lo hace así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Pueden tomar asiento.
secretario continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora u observador electoral y el estatus que guardan, así como la acreditación ante los órganos del INE en la entidad. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Integrantes de este consejo, también este informe ha sido circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay observaciones, se tiene por presentado y se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, este informe también fue circulado previamente, se ha dispensado su lectura. Ya comentamos que siguen los mismos términos. Entonces, ¿tienen alguna observación al mismo? Dado que no hay manifestación al respecto, se tiene por presentado y será anexado al acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023, discusión y aprobación en su caso. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Este proyecto de informe también les fue circulado y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? ¿Tiene el uso de la voz el consejero Eric? Nada más una observación. Sí. El informe que nos presentan por medio digital está un tanto borroso. Para los que ya no tenemos buena vista, pues sí nos dificulta. Entonces, a diferencia del informe de actividades de junta, que viene muy legible, sí me gustaría que hiciéramos Que sea más legible, ¿no? Por favor. Gracias, consejero, lo tomaremos en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna observación? En vista de que no hay más manifestaciones, por favor, señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación este proyecto de informe de consejo. Claro que sí, presidenta. Un paréntesis para informar al consejero que de hecho era un problema que veníamos arrastrando con el sistema SAOT, ya fue corregido, no era de nosotros, era del órgano central, entonces ya están saliendo, digamos, más legibles las copias. Era un color prácticamente gris, muy tenue, y por eso se nos dificultaba incluso a nosotros, digamos, hacerlo muy legible. Bueno, y ese paréntesis nada más. Ya, el impreso está bien, nomás lo que pasaba que al meterlo en el sistema SAOT te genera el informe y te lo generaba en un tono grisáceo. Entonces, lógico, cuando te imprimías te quedaba pero muy tenue. Por eso lo teníamos que estar escaneando 400, 500 para que más o menos se viera, y aún así estaba borroso. Pero ya bueno. Sí, esto ya a partir de hace unos días ya es más legible. Bueno, tuvo muchas quejas del instituto con respecto a eso, y entonces ya está siendo más legible. Sí, gracias. De hecho, el informe que va a ser anexo es totalmente legible. Si gustan, lo pueden circular para que lo corroboren. Bueno, y después de este paréntesis,
Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero del 2023, lo manifiesta expresamente. Señor, sí, dado que no hay manifestación alguna, pregunto a las señoras y los consejeros, someto a su aprobación el informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señora presidenta, que el informe ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Dicho informe será anexado al acta de esta sesión y, por favor, señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades de la Junta Distrital correspondiente al mes de febrero de 2023. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, también este informe les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. En vista de que no hay manifestaciones al respecto, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de la gubernatura 2023. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. De nueva cuenta, integrantes de este consejo, dicho informe les ha sido circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? En vista de que no hay comentarios al respecto, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión. Por favor, el secretario continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital correspondiente al periodo del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del consejo, dicho informe también ha sido circulado previamente y se ha dispensado la lectura. ¿Tienen alguna manifestación al respecto? Dado que no hay comentarios, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital Electoral del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023 en su caso. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, también este informe ya ha sido circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación? ¿Tiene el uso de la voz el representante de Morena? Gracias, presidenta. Nada más, es muy breve. Quiero saber si existe alguna queja en nuestra contra hasta el momento. ¿No? No, no representa. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Dado que no hay más intervenciones, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día.
gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al recordatorio sobre la importancia de la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial inicial y de conclusión y la declaratoria de intereses ante la Contraloría General del Instituto. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, dicho recordatorio también ya les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Dado que no hay comentarios, se tiene por presentado y también será anexo del acta. Señor secretario, continúa con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la captación de apoyos de la ciudadanía de las personas aspirantes a una candidatura independiente en la elección de gubernatura 2023. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Este informe también les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. ¿Tienen alguna observación al mismo? En vista de que no hay manifestaciones al respecto, se tiene por presentado y será anexo de esta acta. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEL-CG/22/2023 no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal. Discusión y aprobación en su caso. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, este proyecto de acuerdo también les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Dado que no hay observaciones, por favor, señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del IEM, proceda a solicitar el consenso de las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo en comento. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo en comento, lo manifieste expresamente. Dado que no hay manifestación alguna de parte de las representaciones partidistas, pregunto a las consejeras y consejeros electorales, más bien someto a su aprobación el acuerdo en mención. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, señora presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo distrital. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Señoras y señores, este acuerdo formará parte de los anexos del acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del IEM, pregunto a los integrantes de este consejo si tienen algún punto que tratar en asuntos generales y de ser así les solicito un manifiesto. Bueno, en vista de que no hay intervenciones, por favor, señor secretario, continúe. Se tiene por desahogado el punto y, señor secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día.
gusto, señora presidenta, el siguiente y último punto del orden del día corresponde. Perdón, antes de que continúe, representante, no iba a ser un pronunciamiento, pero entonces sí, La precisa, En el uso de la voz, la representante del Partido Verde Social. muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Saludo con agrado a las y los consejeros electorales, a mis compañeros representantes de los diferentes partidos políticos. Este proceso electoral nos ha implicado muchos retos. Sin duda, la transformación del Estado de México ha llegado. Celebramos los trabajos que las autoridades electorales han hecho hasta hoy en favor de maximizar los derechos políticos electorales de los mexiquenses. Por eso, el próximo 4 de junio nos tocará presenciar modalidades tan interesantes de votación como el voto anticipado, el voto electrónico en el extranjero y el de las personas en preventiva. Así que hoy con voz clara invitamos a los institutos políticos a estar a la altura de los retos y demandas ciudadanas. Son las y los mexiquenses quienes de cara a campañas electorales requieren propuestas viables para atender las problemáticas que más duelen en nuestro estado. La maestra Delfina ya está formalmente registrada. El Partido Verde será coadyuvante, parte fundamental en este proceso que sin duda juntos formaremos y transformaremos el presente y futuro de todos los mexiquenses. En el Partido Verde seguiremos vigilantes a las actuaciones que se vayan efectuando para que los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad sean rectores en este proceso y después del 4 de junio podamos estar seguros que la voluntad de los mexiquenses legitima la renovación de la cobertura. En cuanto, gracias. Gracias, representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? En vista de que no hay más intervenciones, ahora sí, por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la tercera sesión ordinaria de este Consejo Distrital Electoral número 39 con cabecera en Tepexpan, siendo las 12 horas con 7 minutos del día 29 de marzo de 2023. Agradezco a todos ustedes su asistencia a este